Hoy vamos a ver cómo proyectamos un vector sobre un espacio vectorial. Para proyectar un vector sobre un subespacio vectorial W, tenemos que utilizar esta definición que nos dice que la proyección es la suma desde i igual a 1 hasta n, el producto interno del vector que quiero proyectar por un vector EI y todo por un vector EI. Vamos por partes. Perdón, de entrada E1, E2 hasta EN son los vectores de la base del subespacio vectorial sobre el cual queremos hacer la proyección. Por lo tanto, aquí al hacer la suma, sería desde i igual a 1 hasta n, donde n sería entonces la dimensión del subespacio vectorial, o bien el número de vectores que tiene su base. ¿De acuerdo? Y entonces aquí lo que necesitamos es hacer este producto interno para cada uno de los vectores que contenga la base del subespacio vectorial y luego hacer una suma. Pero el detalle es encontrar una base que sea válida para poder aplicar esta definición. La definición nos pide que la base que elijamos sea la base ortonormal del espacio vectorial. O sea, no basta con obtener una base cualquiera, sino necesitamos asegurarnos de que esa base sea un conjunto ortogonal y además que todos los vectores sean unitarios. A estas alturas se supone que ustedes ya aprendieron a proyectar un vector V sobre un vector U, por ejemplo. Si queremos hacer la proyección, pues les decían en sus clases, haz de cuenta que es la sombra del vector V sobre el vector U. Y este vector que vemos aquí sería la proyección de V sobre U. Hasta ahí no hay problema, eso ya lo saben hacer. Pero, ¿qué sucede cuando ya no estamos proyectando un vector V sobre otro vector U? En lugar de hacer eso, lo queremos proyectar sobre un subespacio vectorial. Por ejemplo, lo más sencillo sería verlo en R3. En R3, un subespacio vectorial pudiera ser, por ejemplo, un plano. Y me interesa proyectar al vector V sobre el plano. Aquí ya no se hace de manera tan directa porque, ¿cómo sabemos cuál es la proyección? O sea, aquí no es nada más de poner la sombra del vector V sobre el plano. Puede ser este vector sobre el plano, puede ser este, o sea, puedo proyectar las sombras de distintas maneras. Puede haber muchos vectores que pudieran coincidir con la proyección. Sin embargo, la proyección de V sobre el plano es única. No va a haber lugar a dudas de cuál vector estamos hablando, que se trata de la proyección de V sobre el subespacio W. ¿Sí? Y para eso vamos a apoyarnos del siguiente teorema, que nos habla justamente de eso. ¿Cómo sabemos cuál de todos los vectores que están aquí en el plano corresponde a la proyección de V sobre W? Este teorema nos dice que existe uno y solo uno, tal que V menos W0, la norma, sea menor que V menos W norma. Esto que tenemos aquí expresado de manera matemática en realidad me está indicando que la distancia que tengamos desde el vector proyectado hasta el vector V, esta distancia que tengamos aquí, debe ser la menor de las distancias comparando, por ejemplo, con cualquier otro vector en el plano. Así es como sabemos que este vector W0 es el que corresponde a la proyección, porque me da la menor de las distancias entre el vector V y el subespacio W. Entonces nos dice aquí que esta distancia que hay entre V y W0 es menor a cualquier otra distancia que haya entre V y cualquier otro vector dentro del plano. Eso es lo que nos expresa aquí el teorema. Y ya el procedimiento para encontrar este vector cuya distancia es la mínima al vector V, utilizaríamos la definición de distancia, que estábamos viendo aquí en la diapositiva anterior. La suma desde igual a 1 hasta n de V, producto interno, con cada uno de los vectores de la base ortonormal, por el vector correspondiente de la base ortonormal. Vamos a verlo con este ejercicio. Tenemos
M, que es un subespacio vectorial de R3. Y se nos da también el producto interno usual en R3. Vamos a obtener el vector W, que pertenece a este subespacio M, que sea más próximo al vector V igual a 1,0,0. De entrada, trabajemos un poquito con el subespacio vectorial M, porque se nos está dando en términos de una ecuación de condición. Recuerden que siempre que tenemos eso, hay que tratar de expresarlo con el menor número de variables posibles, o sea, tomando en cuenta lo que nos pide la ecuación de condición. En este caso, yo voy a despejar a z de aquí, de la ecuación de condición. Sería z igual a menos 2x más y. Reescribo el subespacio M, el conjunto sería x, y, menos 2x más y, tal que x y y pertenecen a los reales. M es un subespacio de R3 que depende de dos variables x y y, por lo tanto nos está describiendo un plano. De tal forma que vamos a buscar el vector que esté dentro de este plano, que esté más cerquita a este vector v 1,0,0. ¿Qué tendríamos que hacer en este ejercicio? A ver, este ejercicio, aunque me está pidiendo el vector más próximo a otro vector, en realidad lo que me está preguntando es que proyectemos al vector v sobre el plano definido por el conjunto M. Eso es lo que me están preguntando, nada más que un poquito distinto. Me están pidiendo el vector más próximo a v. Aquí lo que quieren es que utilicemos el teorema de la diapositiva anterior, que nos dice que el vector más próximo es precisamente la proyección. Entonces vamos a proyectar al vector v sobre este plano. Y para ello vamos a obtener primero una base ortonormal, es lo primerito que necesitamos. Bueno, aquí en el procedimiento había colocado que primero tuviéramos M con el menor número de variables posibles. Eso ya lo hicimos en la diapositiva anterior, así que nada más lo reescribo aquí. Y aquí está lo que acabamos de explicar. El vector de un subespacio más próximo a otro vector es la proyección de dicho vector sobre el subespacio, en este caso sobre el plano. Por lo tanto, vamos a obtener la proyección del vector v sobre el vector w, y para ello, de acuerdo a la definición de proyección de un vector sobre un subespacio, requerimos de la base ortonormal. Para obtener una base ortonormal a partir de un conjunto dado, vamos a seguir los siguientes pasos. El paso 1 es dar una base cualquiera de M. Vamos a dar la base más sencilla, como ya aprendimos a hacerlo, sustituyendo con unos y ceros en las variables. Por lo tanto, ¿quién sería una base de M? 1,0, menos 2 y 0,1,1. Exacto, 0,1,1. Listo, damos una base de M. Paso 2, vamos a verificar si esta base que dimos ya es ortogonal. Para verificar si es ortogonal, tenemos que hacer el producto interno entre los dos vectores de la base, o los vectores que tengamos, todas las combinaciones del producto interno. Solamente tenemos dos vectores, entonces una vez hacemos producto interno del primer vector con el segundo vector. Aquí utilizo nomenclatura de producto punto porque en el enunciado decía que era con producto interno usual. De acuerdo a la regla de correspondencia del producto punto, esto sería igual a 0 más menos 2. O sea, como resultado, menos 2 y menos 2 es distinto de 0, por lo tanto la base no es ortogonal. ¿Sí? No forman un ángulo de 90 grados estos dos vectores de la base. Y como no es ortogonal, vamos a tener que aplicar el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt para obtener a partir de esta base, una base que ya sea ortogonal. Recordemos el proceso de Gram-Schmidt que vimos la clase pasada. El primer paso es igualar a W1 con el primer vector de la base. En nuestro caso sería W1 igual a 1,0, menos 2. Listo, ya tenemos el primer vector de la base ortogonal. Para el segundo vector de la base ortogonal utilizamos
la expresión que nos daba el proceso de ortogonalización. Aquí es V2, el segundo vector, menos V2, producto interno W1, W1 con W1 y otra vez por W1. Primero sustituimos con el vector V2 de la base que habíamos dado y el vector W1, que sería este de aquí en rojo. Sustituyo y vamos haciendo todas las operaciones. Aquí lo coloqué con la nomenclatura en general de producto interno, pero en realidad estamos obteniendo producto punto aquí en el numerador y en el denominador. ¿Sí? Aquí en el numerador el producto interno, producto punto, es igual a menos 2 y en el denominador sería 5. Multiplicamos ese escalar por este vector. Nos queda 2 quintos, 0 y menos 4 quintos, y sumamos los dos vectores restantes, lo que da como resultado 2 quintos, 1, 1 quinto. Nada más es ir desarrollando aquí las operaciones, de tal forma que la base ortogonal sería el vector W1, 1,0, menos 2, y el vector W2, 2 quintos, 1, 1 quinto. Ya tenemos con eso una base ortogonal, pero yo les comentaba también la clase pasada que vamos a tratar de no ir arrastrando fracciones, no que no se pueda, pero pudiéramos acarrear ahí algún error al momento de hacer las operaciones. Es más sencillo trabajarlo con números enteros, al menos a mano. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí en esa base para que no me queden fracciones? Multiplicarlo por 5. Exactamente, vamos a multiplicar solamente al segundo vector por 5. Bueno, quedaría aquí 2, 5 y 1. Así es, si multiplicamos uno de estos vectores de la base ortogonal por un escalar, no afectamos la ortogonalidad, no cambiamos el ángulo entre los vectores, solamente cambia el vector de tamaño, más grande o más pequeño. Listo. Ya tenemos una base ortogonal, pero este tampoco me sirve para hacer la proyección. La proyección me pide base ortonormal. Entonces, ¿qué falta? Obtener los vectores unitarios. Exactamente, normalizar o hacer estos vectores unitarios. Para poder hacerlos unitarios necesitamos obtener su norma, y ya al momento de obtener su norma, si da 1, pues ya le hicimos, ¿no? Ya no tenemos que hacerle nada, sino simplemente dividimos entre su norma. Por ejemplo, aquí para el primer vector, 1,0, menos 2, obtenemos su norma, sería el vector producto interno con el mismo vector elevado a la 1 medio. ¿Cuál es el producto punto entre este vector y este vector? 5, exacto. Por lo tanto, tendríamos raíz de 5, y raíz de 5 es distinto de 1, entonces no es unitario. Revisamos el segundo vector de la base, 2,5,1. Aquí el resultado del producto interno es raíz de 30, bueno, ya considerándolo medio, y tampoco es 1, por lo tanto, la base ortonormal vamos a escribirla con los vectores de la base ortogonal, pero multiplicados por 1 entre su norma. Para el primer vector sería 1 entre raíz de 5, y el segundo vector 1 entre raíz de 30. Aquí les puse un tip que dice que nos conviene dejar factorizada la norma, o sea, dejarlo así como lo escribí ahorita, así. No multipliquen el 1 entre raíz de 5 por las componentes del vector, déjenlo así afuera, porque va a facilitar más adelante las operaciones para la proyección. Así lo dejamos. Bueno, ya tenemos la base ortonormal, ahora sí podemos pasar a aplicar la definición de proyección, que nos decía que era la suma de igual a 1 hasta n del vector v que queremos proyectar por los vectores de la base. En este caso tenemos dimensión 2, entonces la suma va a ir desde 1 hasta 2. O sea, 2 términos en la suma, 1 para cada vector de la base ortonormal. Me regreso tantito. Este vector es E1, primer vector de la base ortonormal, y este es E2. Entonces, eso es lo que vamos a sustituir aquí en la suma. E1 y E2. Y ya de aquí, en realidad, solamente se trata de sustituir el vector V
que nos habían preguntado su proyección, era el vector 1,0,0. Entonces, ese no cambia, sustituyo igualito aquí y aquí. Lo que cambia es el vector E1 y E2. Ahí está. Ya sustituí V, sustituí E1, dejando afuera de las componentes 1 entre raíz de 5, lo mismo de este lado. Sustituí el vector V, es el mismo, y sustituí también E2. ¿Ok? ¿Por qué les decía que conviene dejar así factorizado el inverso o el recíproco de la norma? Nos conviene dejarlo así porque entonces de una vez podemos factorizarlo y no andarnos peleando ahí con la fracción y la raíz. Si tenemos aquí un escalar que afecta al segundo vector del producto interno, ¿cómo puede salir del producto interno? Como su conjugado, pero pues ahí sale igual, ¿no? Exactamente, sale como su conjugado, pero se trata de un número real, entonces no le afecta, sale igualito. Cuando afecta al primer vector del producto interno, recuerden de la definición, sale igualito, pero cuando afecta al segundo vector sale conjugado, aunque aquí no tiene impacto el conjugado. Entonces vamos a sacar a este escalar del producto interno y de una vez me voy a llevar o lo voy a multiplicar por este escalar que ya de por sí está fuera del producto interno. ¿Cuánto es 1 entre raíz de 5 por 1 entre raíz de 5? Un quinto, ¿no? Y me quedaría un quinto por 1,0,0, producto interno 1,0, menos 2. Y haríamos, bueno, me falta aquí otra vez 1,0, menos 2. Y haríamos lo mismo para este término de la suma. Tenemos un treintavo que afecta al segundo vector. Sale, en este caso sale igual, un treintavo, pero multiplicado por este un treintavo. 1 entre raíz de 30 sería 1 entre 30. ¿De acuerdo? Por eso nos convenía dejarlo así, factorizado. Ahí está. Ya saqué al escalar y lo multipliqué por el otro escalar. Entonces procedemos a hacer aquí el producto interno, que es producto punto en realidad. ¿Cuánto da el producto punto de ese vector con el otro? 1, 1. ¿Y este producto punto? 2, 2. Muy bien. ¿Sí? Ya tenemos aquí 1, tenemos aquí 2, y estamos multiplicando por este vector y por este vector. Solamente hay que terminar de hacer las multiplicaciones y luego sumar los dos vectores que quedan ahí restantes. Sería este vector más este vector, o sea, 1/3, 1/3, menos 1/3. Este vector que acaba de resultar de hacer todas estas operaciones es la proyección del vector V sobre el plano definido por el conjunto M que nos dieron en el enunciado. Y la proyección en realidad es lo que me habían preguntado. Me preguntaron el vector que pertenece al subespacio más cerquita del vector V, sería la proyección, o sea, el vector 1/3, menos 1/3. Esa es nuestra respuesta. Aquí nada más quisiera que notáramos que como es la proyección de V sobre M, ¿sí? Como es la proyección de V sobre M, este vector de la proyección cae en el plano o en el subespacio de M. Por lo tanto, una forma de más o menos verificar que el procedimiento que hicimos es correcto es justamente verificar que la proyección realmente tenga la forma del subespacio vectorial sobre el cual estamos proyectando, ¿sí? Este vector azul sería 1/3, menos 1/3. Vamos a verificar entonces que tenga la forma del elemento genérico que ya habíamos obtenido como x, y menos 2x más y. ¿Este vector tiene esta forma, sí o no? Sí, ¿verdad? Aquí x vale 1/3, y igual a 1/3, y si hacemos la operación de menos 2 por x más y, el resultado va a dar menos 1/3. Por lo tanto, el vector de la proyección efectivamente pertenece al subespacio M, y aunque eso no me garantiza de que hicimos bien las operaciones, pues pudiera darme una idea de que
de que íbamos por buen camino. Si este vector no pertenece a M, es que de plano sí está incorrecto el resultado. Vamos a hacer un ejercicio más para no casarnos con que siempre en R2 y en R3. Veamos qué sucede cuando trabajamos con matrices. En realidad el procedimiento es igualito, solamente adaptado para matrices. Aquí nos preguntan directamente quién es la proyección de esta matriz V sobre el subespacio W de matrices de 2 por 2 con la forma A, B menos B y 2A. Se nos define el producto interno como el producto entre A y B. La traza es igual a la traza de A por B transpuesta. Ya no tenemos el subespacio en términos de una ecuación de condición, entonces directamente lo trabajamos así y nos vamos a los pasos para proyectar. El paso 1, dar una base de W. La forma más sencilla de dar las bases es sustituyendo con unos y ceros. Por ejemplo, aquí en W, si sustituimos con A igual a 1 y B igual a 0, sería 1, 0, 0 y 2. ¿Ok? Ese sería el primer vector de la base. 1, 0, 0 y 2. Ahora, si sustituimos con A igual a 0 y B igual a 1, sería 0, 1, menos 1 y 0. Listo. Ese es el paso 1. Paso 2, vamos a verificar si la base que propusimos es ortogonal. En caso de no serlo, hay que aplicar Gram-Schmidt. ¿Cómo verificamos que sean ortogonales? Pues hacemos su producto interno y ya verificamos si da 0 o no. El producto interno, de acuerdo a la definición de su regla de correspondencia en este ejercicio, era la traza de la matriz A, o sea, el primer vector del producto interno, igualito, pero multiplicado por la matriz B transpuesta. Este es A, este es B, y este es B transpuesta. Eso me pedía la regla de correspondencia, que ya escribía el vector B transpuesto. Vamos a hacer la multiplicación de estas dos matrices, una multiplicación usual. ¿Cómo quedaría? Me dictan por renglón. Muy bien. ¿Y la traza cuánto es? 0. 0. ¿Qué significa que el producto interno haya dado 0? ¿Qué es ortogonal? Exactamente. La base que propusimos ya es ortogonal, ya no hay que trabajarla con Gram-Schmidt. Ya tenemos una base ortogonal. Por lo tanto, vamos a omitir el paso 3, que era el paso del proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. Lo único que hace falta es verificar si estos vectores son unitarios y en caso de no serlos, pues dividirlos entre su norma. Entonces, paso 4, vamos a obtener las normas de cada una de esas matrices. Para la primera matriz, 1, 0, 0 y 2, obtenemos su norma, producto interno del vector consigo mismo, a la 1 medio. De acuerdo a la regla de correspondencia, esto era la traza del primer vector por el segundo vector transpuesto. Aquí la transpuesta queda exactamente igual. Y todo eso a la 1 medio. Si hacemos esa multiplicación, nos quedaría la matriz 1, 0, 0 y 4. Y la traza de eso es 5, o sea, nos quedaría raíz de 5, que es diferente a 1, por lo tanto, no se trata de un vector unitario. Vamos a ver si el segundo vector sí lo es. Obtenemos otra vez la norma del segundo vector. Aquí ya les puse el procedimiento, es algo análogo a esto. Da como resultado raíz de 2, que tampoco es 1, por lo tanto, para expresar la base ortonormal, hay que multiplicar a estos vectores por 1 entre su norma. Ahí está, 1 entre raíz de 5 y 1 entre raíz de 2. Y al igual que en el ejercicio anterior, vamos a dejar factorizado ahí el escalar para facilitar las operaciones que vienen después. Ya que tenemos la base ortonormal, vamos a aplicar la definición de proyección
Otra vez aquí se trataba de un subespacio de dimensión 2, entonces esta suma se compone de dos elementos. Vamos a ir sustituyendo, aquí les puse el vector V que queremos proyectar. Ese lo sustituimos aquí y aquí. E1 y E2 son los vectores de la base ortonormal. Ahí está. Primero sustituyo todo, luego sacamos al escalar del producto interno y multiplicamos por el escalar que está afuera. Aquí nos queda 1 entre 5 y de este lado nos queda 1 entre 2. Ahí está. 1 entre 5 y 1 entre 2. Y de aquí, pues ya nada más es hacer este producto interno que va a dar como resultado un escalar. Sustituí aquí con la definición de la regla de correspondencia del producto interno, la traza del primer vector por el segundo vector transpuesto, traza del primer vector por el segundo vector transpuesto, multiplico las matrices y obtengo su traza. Aquí ya les di directamente la traza, que es menos 2, y del otro lado también era menos 2. Hacemos aquí todas las operaciones, multiplicamos cada matriz por su escalar y luego sumamos las matrices resultantes. Pueden verificar que el resultado va a ser menos 2 quintos, menos 1, 1 y menos 4 quintos, que sería la proyección que estamos buscando. Obviamente, si estamos proyectando sobre un subespacio vectorial de matrices, la proyección también va a ser una matriz. Listo. Esta es la proyección que estamos buscando y vamos a verificar, nada más para ver que todo esté bien, que efectivamente tiene la forma del elemento genérico del subespacio W. El subespacio W tiene esta forma. En este caso, de este vector, tendríamos que A es igual a menos 2 quintos y B es igual a menos 1. Con esos valores de A y B, si sustituimos aquí en el elemento genérico, ¿llegaríamos a este mismo vector? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí. O sea, tiene la forma del elemento genérico de W, pertenece al subespacio vectorial W, que es lo que esperábamos aquí. Estamos proyectando un vector, una matriz cualquiera sobre un subespacio, entonces la proyección cae dentro del subespacio y debe de tener la forma de todos los vectores dentro de ese subespacio.